Seguimos con los pequeños negocios. Los pequeños negocios deben obviar las relaciones entre empleados, pero la ley les obliga a vigilarlas. La ley protege la intimidad de los empleados, pero obliga al empresario a vigilar. En España, las pymes no pueden vetar los vínculos personales entre empleados, pero paradójicamente deben controlarse para evitar conflictos. Fijar reglas, activar protocolos antiacoso y documentar cada actuación para evitar sanciones y responsabilidad. Los pequeños negocios no pueden prohibir relaciones, pero sí deben prevenir el acoso. En los pequeños negocios no es raro que surjan relaciones personales o incluso románticas. La reciente polémica de Nestlé, marcada por un azaire en el entorno laboral, ha puesto sobre la mesa los riesgos que entrañan para las pymes, trato de favor, conflictos internos o incluso denuncias de acoso. La legislación española es clara: ningún autónomo puede prohibir a sus trabajadores mantener una relación sentimental. El derecho a la intimidad prevalece sobre cualquier protocolo interno que intente limitar la vida privada de los empleados, pero paradójicamente que los autónomos no pueden intervenir en estos vínculos no significa que estén libres de responsabilidad y curiosamente deben vigilar que la relación no derive en acoso. La nueva normativa aprobada por el Gobierno obliga a todas las empresas, independientemente de su tamaño, a prevenir y actuar frente a estas conductas. En un equipo pequeño donde un conflicto puede alterar todo el clima laboral, se obliga a contar con protocolos claros. Se advierte de que ignorar este deber puede acarrear sanciones económicas y la obligación de responder legalmente por no haber actuado con diligencia. ¿Qué pueden hacer y qué no los pequeños negocios? Límites legales. La normativa laboral protege la intimidad de los trabajadores y limita la capacidad de los trabajadores por cuenta propia para inmiscuirse en su vida personal. Se insiste en que un empresario no puede inmiscuirse en las relaciones sentimentales de sus empleados, incluso si hay una relación jerárquica. Luego está ya el derecho a la intimidad de los trabajadores. En España, el derecho a la intimidad prevalece sobre cualquier intento de los autónomos de regular las relaciones personales entre su plantilla. Una empresa no puede prohibir con quién mantienes una relación personal. Esto significa que aunque algunos protocolos internos traten de limitar los vínculos románticos, su efectividad es muy reducida desde un punto de vista legal. Un despido o sanción por mantener una relación con otro trabajador podría ser considerado improcedente o incluso nulo. Por eso los pequeños negocios deben tener claro que este no es un terreno en el que puedan imponer normas estrictas sin riesgo de vulnerar derechos fundamentales. La obligación de declarar la relación un terreno dudoso. Algunas compañías incluyen en sus protocolos la exigencia de informar a la dirección si existe una relación sentimental entre miembros del equipo. Sin embargo, en España esta medida es cuestionable. Se advierte de que obligar a un trabajador a comunicarlo entraría en su esfera de intimidad y que sancionar por no hacerlo probablemente sería ilegal. En la práctica, esto coloca a los negocios en una situación de difícil gestión, ya que pueden recomendar transparencia para prevenir conflictos, pero no tienen la capacidad legal de obligar ni de sancionar por la falta de comunicación. ¿Qué sí deben hacer? Prevención y protocolos para evitar conflictos. Aunque no pueden prohibir relaciones, los pequeños negocios sí tienen margen para actuar de forma preventiva y protegerse frente a posibles denuncias. La clave está en diseñar protocolos claros, aunque sean sencillos, que sirvan tanto para prevenir el acoso como para garantizar la imparcialidad en la gestión del equipo. Protocolos antiacoso en pymes y pequeños negocios. Aunque los pequeños negocios no puedan prohibir las relaciones personales, la ley sí les obliga a contar con mecanismos para prevenir e investigar conductas de acoso. E incluso en equipos reducidos deben existir protocolos que establezcan cómo presentar una denuncia, cómo se investiga y qué medidas de protección se aplican a la persona denunciante. En muchos sectores estos procedimientos aparecen ya en los convenios colectivos, pero el empleador sigue siendo responsable de aplicarlos. Aunque sea un negocio pequeño, debe tener un procedimiento claro. Ignorar este deber expone al autónomo a sanciones y responsabilidades legales. Políticas para evitar conflictos de interés. Una de las situaciones más delicada surge cuando la relación se da entre un trabajador y su superior jerárquico. En esos casos, el negocio puede establecer medidas de prevención para evitar que la relación interfiera en el ámbito profesional. Por ejemplo, que el superior no sea quien evalúe ni decida sobre la promoción o la retribución de su pareja. Estas políticas no limitan la vida privada, pero sí garantizan la imparcialidad en la gestión de recursos humanos. Para las pymes, adaptarlas de forma sencilla puede ser suficiente, por ejemplo, designar a otra persona para las evaluaciones o delegar ciertas decisiones en un tercero dentro del negocio. ¿Cómo actuar ante una denuncia? Si una relación personal termina de forma conflictiva y desemboca en una denuncia por acoso, la actuación de la pyme es clave. El protocolo debe detallar los pasos siguientes: recepción y registro de la denuncia. Recepción y registro de la denuncia por el canal interno. Medidas cautelares para proteger a la persona denunciante con cambios de turno o de funciones. Investigación confidencial con plazos razonables. Resolución por escrito y comunicación a las partes. Archivo documentado de todo el proceso. Se recuerda que independientemente de que la investigación concluya que existe acoso, pero el trabajador por cuenta propia debe poder demostrar que ha actuado con diligencia, este registro protege tanto a la víctima como al propio negocio frente a posibles responsabilidades, riesgos y sanciones para quienes no actúan. La prevención no es solo recomendable, sino obligatoria. Ignorar una
denuncia o carecer de protocolos internos expone a los pequeños negocios a sanciones económicas y responsabilidades legales. Además, la pasividad puede tener un efecto devastador en la reputación y la continuidad de la actividad, especialmente en plantillas reducidas. Responsabilidad legal del empleador. La normativa española obliga a todas las empresas, independientemente de su tamaño, a proteger la salud de los trabajadores y prevenir situaciones de acoso. Esto incluye tanto el acoso descendente de un superior hacia un subordinado como el ascendente o entre compañeros. Si un empresario no establece protocolos o no actúa tras una denuncia, puede ser considerado responsable de los daños sufridos por la víctima. En cambio, si el autónomo no tuvo conocimiento porque no se presentó ninguna denuncia, no se le puede exigir responsabilidad. La clave está en demostrar que existían medios de prevención y que se actuó cuando correspondía. Luego estarían las sanciones económicas y daños reputacionales. La falta de actuación puede derivar en infracciones laborales graves o muy graves. Las sanciones oscilan desde unos 600 euros en los casos más leves hasta más de 225.000 euros en las situaciones más graves, especialmente en grandes compañías. Para una pyme, lo habitual sería enfrentarse a multas de entre 1.500 y 1.800 euros. Más allá del aspecto económico, se advierte del daño reputacional y del deterioro del clima laboral que puede ocasionar la pasividad frente a un caso de acoso. En negocios pequeños, este impacto puede ser incluso más crítico al afectar directamente a la continuidad de la actividad. Luego está ya la documentación que protege al autónomo. Contar con protocolos no solo cumple con una obligación legal, sino que también funciona como un escudo jurídico para el trabajador por cuenta propia. Documentar cada paso del proceso, recepción de la denuncia, medidas adoptadas, investigación y resolución, demuestra diligencia y reduce el riesgo de sanciones por inacción. En nuestras palabras, estos mecanismos cumplen una doble función, ya que permiten relacionar ante situaciones reales de acoso y al mismo tiempo ofrecer seguridad jurídica al empleador. Para un pequeño negocio, tener esa base preventiva puede marcar la diferencia entre resolver un conflicto internamente o enfrentarse a consecuencias legales y económicas. Aclarado este tema, pues pasamos a otro. La Seguridad Social ha acordado quién se hace cargo de abonar la cotización por los becarios contratados, tras los cambios normativos que se produjeron el año pasado. Seguridad Social explica quién debe pagar las cuotas de los trabajadores que estén en prácticas. La Seguridad Social explica quién debe pagar las cuotas de los trabajadores que estén en prácticas. La Seguridad Social ha publicado recientemente un recordatorio sobre los cambios que entraron en vigor el año pasado acerca de la cotización para los becarios que los autónomos incorporan en sus negocios mediante contratos formativos en prácticas. Desde el pasado 1 de enero de 2024, los autónomos y pymes que contraten becarios tienen que abonar la cotización correspondiente por las prácticas formativas, aunque éstas sean no remuneradas. Para este 2025, el importe a abonar es reducido, dado que se aplica una bonificación del 95% a por las contingencias comunes, que permite aliviar una parte del coste laboral a que deben hacer frente los negocios. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desde la entrada en vigor del texto el pasado 30 de junio de 2025, a los negocios españoles que dieron de alta en la Seguridad Social a más de 1,5 millones de jóvenes para realizar prácticas formativas. La empresa se hace cargo de las cuotas sociales en las prácticas. Con el cambio normativo, todos los alumnos universitarios y de formación profesional que lleven a cabo prácticas formativas o académicas externas, remuneradas o no remuneradas, quedan incluidos en la cotización dentro del régimen general de la Seguridad Social. Hasta el pasado año solo existía obligación de dar de alta a los alumnos que recibían una contraprestación a cambio del contrato formativo, extendiéndose este derecho a los becarios no remunerados si bien la acción protectora no contemplara todas las prestaciones. En concreto, en el supuesto de los becarios remunerados se excluye la protección por desempleo de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial y por formación profesional tampoco aportarán el mecanismo de equidad intergeneracional. En el caso de las prácticas no remuneradas se excluye además la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. La empresa, universidad o centro formativo tiene que hacerse cargo de dar de alta en la Seguridad Social y de solicitar el NUS del becario en prácticas en caso de que no lo tenga asignado. El abono de las prácticas no remuneradas corre a cargo de la empresa o del centro formativo, que tendrá que encargarse del ingreso de la cuota. En el caso de las no remuneradas, la responsabilidad de abonar la cuota es de la empresa. ¿Cuánto deben cotizar los negocios para contratar a un becario en prácticas formativas? Para los becarios con prácticas no remuneradas, la base mensual de cotización a aplicar será el resultado de multiplicar la base mínima del grupo 8 de cotización del régimen general de la Seguridad Social por el número de días de prácticas formativas realizadas, con el límite en el importe de la base mínima de cotización del grupo cotización 7. Además, en ambos casos se aplica una reducción en las cuotas del 95% de la cotización por contingencias comunes, y en el caso de los estudiantes de formación profesional, el 5% restante lo asumirá el Ministerio de Educación. Por otro lado, para los becarios con prácticas remuneradas, la base de cotización mensual es la base mínima vigente respecto del grupo de cotización 7, con independencia del importe de la remuneración que reciban por contrato.
Como ejemplo de cálculo de la cuota fija mensual a abonar en el caso de un becario con prácticas remuneradas. La cuota para 2025 por contingencias comunes es de 55,97 euros para la empresa y 11,16 euros para el empleado. En total, 55,97 más 11,16 igual 67,13 euros. Por AT&IP la cuota es de 7,71 euros. La cuota mensual, por tanto, asciende a 67,13 más 7,71 igual 74,84 euros. Esta cuantía tiene una reducción del 95% al aplicarla 74,84 euros menos 63,77 euros con reducción, igual 11,07 euros de cuota mensual. El Estatuto del Becario podría aumentar el coste de los negocios para formalizar estos contratos. El Estatuto del Becario diseñó hace más de 2 años mediante acuerdo del Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque por el momento la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, CDGAE, ha dado el visto bueno al texto. La norma deberá ser ahora abordada y aprobada por el Consejo de Ministros para luego pasar por el Congreso. Adicionalmente, la norma también limitaría las prácticas extracurriculares y ampliaría la vigencia para detectar posibles falsos becarios. Como se avanza en este medio, esta norma traería costes añadidos para los negocios que quieran contratar becarios, ya que la empresa tendría que compensar determinados gastos de los estudiantes como el alojamiento, el desplazamiento al centro de trabajo o la manutención.